Buenos días. Mi nombre es Yaimara Angulo González y soy vicefiscal jefa provincial en La Habana. ¿Pueden bajar la mano, por favor? Lo podemos... El 12 de octubre, en el ejercicio pleno y legítimo de sus facultades, con argumentos legales precisos, autoridades gubernamentales denegaron la solicitud presentada por varios ciudadanos cubanos para presentar o realizar marchas en 8 provincias del país por considerarlas ilícitas. Teniendo en cuenta la posición o intención manifiesta de algunos de estos ciudadanos expresada públicamente en el deseo de mantener su propósito de efectuar estas marchas y desconocer, por tanto, la denegación que le fue notificada, la Fiscalía en el día de hoy, 21 de octubre, inició los apercibimientos a varios de estos ciudadanos, a los que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que le fue notificada y de efectuar las referidas marchas. La actuación de la Fiscalía, fundamentada en su artículo 156, cuando establece que tiene la misión, entre otras, de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución, las leyes, disposiciones legales y demás establecidas por nuestra Constitución, por los ciudadanos. Asimismo, la Ley 83 faculta al fiscal a entrevistar, a percibir, tomar declaraciones y realizar cualquier otro tipo de diligencias que requiera necesario. También prevé como propósitos para nuestro órgano el de preservar los derechos e intereses de los órganos, instituciones y dependencias estatales, preservar, fomentar y contribuir al enfrentamiento y prevención del delito, las conductas antisociales, así como el fortalecimiento en los ciudadanos de la observación consciente de las normas jurídicas. Por ello, en el día de hoy, en la Fiscalía Provincial de La Habana, se ha realizado este apercibimiento al ciudadano Junior García Aguilera, en cumplimiento al deber constitucional de la Fiscalía General de la República y... Bueno, yo no sé ustedes, pero según yo entendí, la Constitución no te prohíbe que salgas a marchar, pero sin embargo le da poder a la Fiscalía General de la República de hacer una cacería de brujas. Eso fue lo que yo entendí. No sé ustedes, si alguien entendió algo distinto, por favor déjenmelo en los comentarios. En videos anteriores, bueno, en un videito que hice ayer o hace 2 días atrás, yo expresé que una manifestación no puede ser ilegal. Las manifestaciones públicas y pacíficas son la forma que tiene el pueblo de decirle a la dictadura que lo que está haciendo no funciona. Entonces, según esta mujer, que no sé qué poder tiene para decir, para dar por entredicho, para leer el futuro y decir que la manifestación eh, va a incurrir en desorden público, cuando las únicas manifestaciones que yo conozco en Cuba que infringen el orden público son las manifestaciones del 1 de mayo. Sale todo el mundo para la calle y después de la manifestación se ponen a beber, a emborracharse, a fajarse, a gritar, a formar escándalos públicos. Eso sí es una manifestación que irrumpe el orden público. Esta señora, según lo que yo escuché, repito, fue lo que yo escuché, fue lo que yo entendí.
da a entender de que en ningún lugar de la Constitución de la República de Cuba, sea del 2019 o sea de la que sea, dice que no se puede hacer una marcha pacífica. Lo que sí se puede es darle poder a la fiscalía para que declare que la marcha es ilegal, para que declare que la marcha es ilícita y para que haga una cacería de brujas en base a lo que las personas se expresan en las redes. Porque la manifestación todavía no se ha dado, todavía no estamos a 15 de noviembre. Entonces, ¿bajo qué ley esa señora o esa persona que se llevó preso a este muchacho, a Junior, bajo qué ley ellos cometen esa ilegalidad? Porque sí, yo puedo expresar en las redes que voy a manifestarme, pero ¿dónde está el delito si todavía no me he manifestado? Entonces ya ellos dan por entredicho que lo que sucede en las redes sociales, que lo que ese muchacho Junior expresó en las redes sociales de que sí se iba a manifestar el día 15 de noviembre, ya hacer eso es ilegal. Ya decir que te vas a manifestar, decir que te vas a proyectar en un futuro determinado ya es ilegal. Es decir, si ahora yo digo en las redes sociales que voy a ir a Cuba, ya puedo ir preso. Ya me pueden circular con la Interpol porque yo declaré que iba a ir a Cuba y la Cuba es ilegal. Entonces, por favor, las personas que me conocen, las personas que me conocen y saben que yo tengo mi forma de pensar, esas personas que aún siguen diciendo que Cuba no es una dictadura, inténtenlo. Vayan a Cuba, pidan un permiso. Son cubanos. Esos que me conocen, que son cubanos, que dicen que Cuba no es una dictadura, vayan a Cuba, pidan permiso para hacer una manifestación. Háganlo. Y espero que les suceda esto mismo. Porque una manifestación puede ser igual que para decir viva la dictadura o abajo la dictadura. Una manifestación puede ser para decir necesitamos transporte público. Una manifestación puede ser para protestar porque la dictadura gastó 1.2 millones en armamento comprándoselo a España, porque la dictadura compró 800 carros para el turismo y ni una sola ambulancia. Para eso funciona también una manifestación. Entonces, ¿tiene el pueblo derecho a manifestar eso? ¿Tiene el pueblo derecho a exigir al gobierno, si es que se le puede llamar de una forma? ¿Tiene el pueblo derecho a exigirle al gobierno que no gaste dinero en esas cosas, que gaste dinero en cosas necesarias? ¿Por qué no se compró con el dinero que se gastó en los 800 carros para el turismo? ¿Por qué no se fue a Brasil a comprar vacas que den leche para los niños? ¿Mm? ¿Por qué con 1.2 millones que se gastó en armamento que se lo compraron a España, por qué no usaron ese dinero en los hospitales? ¿Mm? ¿Por qué? Ahora, ¿tiene el pueblo derecho a manifestar esas cosas? ¿Tiene el pueblo el derecho de ir y sacar un permiso y decir, mira, yo me quiero manifestar porque los que me dirigen no me quieren escuchar o no me escuchan cuando voy uno, dos o tres personas, pero sí me van a escuchar cuando vayan 50, 60, 100 o 300? ¿Acaso es ilegal escuchar lo que dice el pueblo? Piénsalo, cubano, piénsalo, cubano, piénsalo, Canel, piénsalo, militar. Ya te lo dije una vez. Si no vas a ayudar, no te metas. El pueblo tiene derecho a expresarse.
El pueblo tiene derecho a manifestarse, a reunirse. Cualquier constitución moderna que valga la pena incluye el derecho a manifestarse. La gente va, se manifiesta, la policía protege para el tráfico, para que la gente pueda pasar por la calle, si son muchos. Tienen ese derecho, tienen ese privilegio, no es derecho, es privilegio, es nacer con el derecho a manifestarte, con el derecho a expresarte. Tú no puedes eh, pensar por adelantado que una manifestación va a ser violenta. No puedes pensar por adelantado de que una manifestación va a ser ilícita, porque no. Una manifestación no es un negocio. Una manifestación no es lavado de dinero, como hace la dictadura, que lava dinero. Una manifestación es el derecho de la gente, el derecho a tocarle la puerta a tu vecino y preguntarle, oye, tú estás molesto porque te falta el agua, tú estás molesto porque desviaron la tubería de agua que pasaba por tu casa y la llevaron a un hotel para los turistas, para los yumas. Bueno, si tú no estás de acuerdo, el día 15 vamos a la calle a manifestarnos para que nos escuchen, porque queremos tener agua 24 horas en vez de 2 horas. Entonces, esa es la forma que tiene el pueblo de expresarse, porque cuando va uno solo al poder popular, no pasa nada, porque es uno solo, no tiene mucha voz, y el que dirige el poder popular se calla la boca, se tapa los oídos, se cierra los ojos, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando en un pueblo salen 300 gente y se da a conocer la noticia, bueno, pues entonces esa noticia llega a La Habana. Entonces de La Habana van para allá y se lo dicen, oye, pero ¿qué coño tú estás haciendo? Mira, la gente te salió para la calle. Eso no le conviene al pincho que vive en el pueblito. No, 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 porque lo tumban de cargo, lo defenestran. Esa es la forma que tiene el pueblo de decirle las cosas a la cara al gobierno. Y el trabajo de la policía, el trabajo de los militares es custodiar. ¿No? Custodiar, cerrar la calle, controlar el tráfico, que la gente se pueda expresar desde donde empieza la marcha hasta donde se termina, desde la hora que va a empezar hasta la hora que va a terminar. La policía tapa eso, no va a reprimir, no va a prohibir, porque cuando prohíbe das a entender que eres una dictadura prohibitiva, con una constitución excluyente. Y hasta donde yo escuché, esa mujer que acabó de hablar, yo no, en ningún momento dijo la constitución del 2019 no contempla el derecho a manifestarse, porque si lo hace, entonces las manifestaciones el 1 de mayo son ilegales. Sin embargo, lo que dijo es que según la Constitución nosotros tenemos el poder de decir qué manifestación nos gusta, qué manifestación no nos gusta, qué manifestación es legal, qué manifestación es ilegal. Pone un artículo, dice el número de un artículo, pero no lee el artículo. El cubano promedio dentro de Cuba que ve eso, dice, bueno, sí, dijo un artículo, pero realmente ¿qué dice el artículo? ¿Qué cubano tiene la Constitución? ¿Mm? Entonces, cubano dentro de la isla, deja de hacerte el tonto. ¿Tienes internet, compadre? Usa el internet, úsalo, investiga las cosas que dice tu dictadura. Esa dictadura que tú aceptaste que estuviera en el poder, cuestiónala, ponla bajo la lupa, siéntete a ver el noticiero y todas las mentiras que diga, anótalas, búscalas y desmiéntelas. Y cuando vayas a la asamblea de Poder Popular o del barrio, de CDR, se lo dice, mira, el berraco este dijo esto, pero esto es mentira.
Lo que dijo no existe o no es la realidad. Y eso no es ilegal, eso es la forma que tú tienes de defenderte. Porque está bueno ya. Todo el mundo sabe que el noticiero es pura mentira. Todo el mundo sabe que un vertico es un mentiroso. Todo el mundo sabe que Díaz-Canel es un puesto a dedo. Pero nadie sabe por qué, de dónde viene, por qué Díaz-Canel es un puesto a dedo, quién era Díaz-Canel, qué es lo que realmente está diciendo un vertico, basado en qué información. ¿Mm? Desgraciadamente la Constitución del 2019 no es una Constitución específica, es una Constitución apreciativa. Todo es bajo apreciación. Y por supuesto, a la hora de apreciar, la apreciación que vale es la del poder, los fiscales que trabajan todos para el gobierno. Pero eso se puede cuestionar también. Pero eso está en su mano. Yo les pido a las personas que me están mirando que vayan a la Constitución, busquen el artículo que dijo esa mujer, busquen a ver si realmente ese artículo dice eso. Busquen donde dice en la Constitución que el cubano tiene derecho a manifestarse, porque en ningún lado lo dice que no se puede hacer. Porque el día que la Constitución diga que no hay derecho a manifestarse, pues entonces ahí ya sería el gran descaro y todos sabremos que ese gobierno es ilegal. Porque al tú decir que la manifestación no es legal, entonces uno se queda pensando en 1 de Mayo, las manifestaciones que hacen eh, los grupos de respuesta rápida. Ellos no pueden decir eso, pero sin embargo sí pueden decir que bajo cierto artículo ellos están autorizados a, a pensar, están autorizados a apreciar la ley de la forma que ellos quieren. Y eso no puede ser cubano, eso no puede ser cubano, está bueno ya de aceptar tantas mentiras. ¿Cuándo vas a empezar a tomar el poder por tus manos? ¿Cuándo vas a empezar a descubrir? No, es que no tenemos que ser nosotros, no tenemos que ser nosotros, no tenemos que ser eh, los Darwin, los Yamila, los Eliezer, los Alessandro ahora. No, eso lo puedes hacer tú también. La información que manejamos nosotros es la misma que manejas tú. Está en internet, léete la Constitución y si hay un artículo que te gusta, úsalo y ve el resultado. Cuando tú llames a la policía un 1 de Mayo para protestar porque hay contaminación sonora, porque la música que están poniendo está muy alta, y tú le digas, según este artículo, ese sonido está por encima de los decibeles, la policía tiene que actuar. Aunque sea 1 de Mayo, aunque sea la fiesta del CDR, aunque sea asamblea de poder popular o lo que sea, la policía tiene que actuar porque está escrito en la Constitución, entonces empieza a usar esos canales de la Constitución, empieza a mirar a los pinchos con barriga del poder popular y del partido. Si vive cerca de su casa, se sabe dónde vive, empieza a tirarles el ojo para que vean los desfartos que hacen, los robos que hacen. Utiliza el teléfono, tirar una foto, grábale un video y después pásale el teléfono a un colega y ve y enfréntalo. Cuando tengas la prueba en la mano, ve y enfréntalo. Te lo dice, te vi sacando cosas a una bodega por la espalda, por la izquierda. Tú sí puedes, pero yo no. Esto es para todo el mundo, no para ti. Y ahí está la prueba. Y el colega que tiene el teléfono va a estar grabándolo todo. Directo para las redes sociales. Hay que acabar con esa gente. Hay que acabarlo. Hay que acabarlo de la forma práctica, con pruebas. Mira, hay que aprender a usar la ley. Igual que la policía va y te acusa a ti por estar sentado en la acera después de las 6 de la tarde sin nasobuco.
Bueno, tú puedes hacer lo mismo, ir a acusar al presidente, al secretario del partido, o al gerente de un hotel por estar robándose las cosas al almacén. Estamos iguales, hay igualdad de derechos, supuestamente. Hay que creerse. Cuando tú te creas que la ley funciona para ti y para los demás, y para los demás, entonces el país va a mejorar. Entonces no vas a irte de la isla porque vas a dar cuenta de que la ley funciona para ti también. Entonces, aprende cubana, aprende cubano. El miedo no se come. El miedo se tira por un lado, le dice miedo, quédate sentadito ahí que ahora voy a hablar con la valentía. Y te vas con la valentía para la calle a enfrentar las cosas y por supuesto asumir las consecuencias. Porque aquí es igual. Aquí cuando tú sabes que tienes el derecho, cuando tienes la verdad en la mano, te vas para la calle y enfrentas a la que está haciendo algo malo y tienes que asumir las consecuencias. Pero cuando la ley funciona, tú tienes la verdad en la mano. Entonces, mira, esto es otra cosa. Mira, yo creo que ya esto lo ha visto mucha gente, pero yo quiero sacarlo. Quiero sacarlo porque de aquí a que te marquen como si fueras una oveja es un poquitico así cubana, cubana. ¿Qué dice esto? Esto me lo mandó un amigo, tiene una familiar en La Habana, y esto se lo están dando a los niños en las escuelas. Esto. Y dice así, aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico de la familia. Es decir, esto es casi que una calificación de A, B, C, D, F. Es como, no sé, me recuerda las historias que me contaban de Hitler, que marcaba, esto es casi que lo mismo. Esto es casi que si sacas una calificación negativa, te marcan con un 6. ¡Chuf! Bueno, ¿qué dice esto? A ver, dice integrantes. Ahí me imagino que vaya miembros de la familia. Integración revolucionaria. Integración revolucionaria. Ya ellos dan por entendido de que la FMC, CDR, PSC, UJC y no acorde a los principios de la revolución. Fíjense eso. Es decir, son 1, 2, 3, 4 opciones que son revolucionarias y una opción que no es revolucionaria, según ellos. ¿Cómo asumen la política de la revolución? ¿Cómo asumen la política de la revolución? Esto es una cosa que a mí me saca un poco de paso. Que ellos se autotitulan revolucionarios, sí o sí. Ellos se autotitulan y cuando el juego de palabras, el robo que ha hecho la dictadura con la palabra revolución es muy a lo descarado. Que ya ellos se han cogido la palabra revolucionario para ellos, cuando no revolucionan nada. Deberían inventar una palabra que en vez de ser revolucionario sería, dijera, atraccionario, porque es lo que son. No revolucionan, lo que hacen es atrasar. Deberían atraccionario en vez de revolucionario. Aspecto 1, positivo. Positivamente. Negativamente y no se manifiesta. Negativamente y se manifiesta. ¿Tiene radio? ¿Sí o no? Es decir, tiene radio, sí. Tiene cómo escuchar noticias fuera y dentro de Cuba. Sabemos que las radios modernas que hay en Cuba ahora cogen canales en Miami, radios extranjeras. Tiene televisor. Bueno, la televisión ya tú sabes, es si puedes velar con el paquete o si te estás echando el noticiero, te estás lavando el cerebro con el noticiero. Observan y mesa redonda. Esto es vergonzoso, de verdad, es una vergüenza.
Participan en actividades de las organizaciones de masa. Muy bien, bien, regular, mal. Nivel de escolaridad. Sí, después de la universidad viene la FARC, después de la FARC viene el MINI. O son escuelas paralelas para los militares. Ok, otro. Trabajador por cuenta propia. Es decir, si pones trabajador por cuenta propia, sí, y pones en el aspecto que dice cómo asume la política de la revolución negativamente y no se manifiesta, te tumban la patente. Negativamente se manifiesta, te tumban la patente, te meten con una multa. Ya, esto para que lo tengan claro. ¿Tiene computadora? Sí o no. Si tiene computadora, ya ellos asumen que ve canales de YouTube que no les gusta a ellos. Y si tiene acceso a internet, ya ellos asumen que eres un consumidor de Facebook, de canales de YouTube. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta en las redes sociales? Ya esto creo que está más que dicho. ¿Ok? Esto incluye desde escribir que necesita un medicamento hasta darle like a un post que vaya en contra de lo que a ellos les da la gana. Ya. Modos de actuación en la comunidad. Hasta en eso te catalogan. ¿Mm? Es decir, si saco un chancleta y me siento en el portal de la casa sin camisa, ya eso me pueden dar regular. Si me cogen el teléfono viendo a Leo Taola, ya me da mal. Sabrá Dios qué harán con eso. Nivel económico. Esto es interesante, porque cuando ponen nivel económico, muy bien. Es decir, muy bien puede ser Díaz Canel, puede ser López Calleja, muy bien puede ser, no sé, Carlos Castro, Ramiro Valdés, bien puede ser, I don't know, secretario de partido, gerente de un hotel, regular en la mayoría. Religión, cojones le importa a esta gente la religión, digo. La religión afecta la educación del niño. Participa en la escuela educativa familiar. Relación hogar-escuela. Y este que viene ya, ya es demasiado, ya es demasiado. Participación en hechos del 11 de julio. Si no, ¿qué hizo? Relacionar a las familias que manifiesten problemas políticos, ideológicos o manifestaciones contra la revolución. ¿Dónde está lo peligroso de esto? Es que esto se lo están dando a los niños de primaria y secundaria. Y los están obligando a llenar las planillas. Sí, esto es muy peligroso. Yo personalmente lo puse en mi Twitter. Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter. Se las voy a poner ahora mismo. ¿Okay? Aquí está mi cuenta de Twitter, como @cerequehuerta. Ahí pueden ver esta información y me pueden seguir por ahí, que soy muy de publicar cosas en Twitter más que en YouTube. ¿Okay? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Realmente necesitaba desahogarme un poco. No se le, bueno, rutina, como en la rutina acá en YouTube, hay que seguir la corriente. Yo les voy a poner acá y ya lo saben.
Si quieren, me pueden suscribir, pueden dar like, pueden comentar. Yo prometo, cada vez que tenga una información de la cual valga la pena comentar, publicar. Me disculpan, no soy muy de publicar rutinariamente, no soy muy de estar frente a las cámaras. Me gustan más ediciones que pueden ver en mi canal también. Tengo ediciones y a veces publico videojuegos. Nada, ya saben, de todo un poquito para diferentes gustos. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra publicación. Patria y Vida y de Escaner. Mira para atrás cuando salga a tu casa. ¿Ok? Te lo digo de corazón, te lo advierto de corazón. Mira para atrás.